¿quiénes? ¿Quiénes son? ¿Cómo? No, en porcentaje, ¿son mayoría los que ahora creen o son mayoría los que no creen La en la verdad es, actualidad? desconozco ese dato puntual, ¿no? De cuánto será el porcentaje de, 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 de la nación, bueno, de los judíos que crean en Cristo como Señor y Salvador. Eh, pero mi punto era esto, finalizando, digamos, mi anterior conversación, pondré que entren al mismo link los hermanos, antes de olvidarme. Mismo. Claro, o sea, no, yo, inclusive en Bolivia, no sé, yo desconozco el porcentaje, pero creo que en Bolivia la mayor parte creemos en Jesucristo, ¿no? A pesar que hay muchos idólatras, pero se cree en Jesucristo. Y una vez hablando en el discipulado, pues creo que no se tenía también este dato, pero yo decía, no sé, en la actualidad digo, quiero creer que son la mayoría que creen en Jesucristo. Hermano Álvaro, sí, yo puedo opinar al respecto. Yo tengo Claro. justamente un amigo que es judío ortodoxo y de la comunidad judía boliviana. En realidad, los judíos mesiánicos en porcentaje son muy pocos, porque como decía la hermanita Mercedes, un judío que diga que cree que Jesús era el Mesías es sacado de los judíos, o sea, ya no se lo considera dentro de la comunidad judía. Entonces, los pocos que se han atrevido a decir que creen en Jesús y que realmente han recibido al Señor, son muy contaditos. Entonces, en Bolivia existe una comunidad judía ortodoxa, se reúnen, tienen su rabino. He tenido la oportunidad, porque el hijo de mi amigo falleció, he tenido oportunidad de ver un entierro judío y cómo ellos rezan los salmos en hebreo. O sea, es muy impresionante verlos también, ¿no? Cómo se manejan. Pero son muy pocos los judíos mesiánicos. Me atrevo a decir que en Bolivia no hay. Todos son ortodoxos. Oh, gracias, hermana Vivian, por la respuesta. Finalizando tal vez el comentario que les tenía, mi pregunta es para que se pregunten simplemente, ¿el pueblo de Israel, la nación, me refiero, es ahora el pueblo de Dios? No, porque muchos dicen, no, oren por Israel, es el pueblo de No. Dios. ¿Eh? No, como usted mismo, y como dice la palabra, no es, cuando Pablo creo decía en una de sus cartas, todos somos ahora, no judíos, simplemente el que cree y lo recibe, nuestro Señor Jesús, ¿no? Sí, porque Puede digamos, ser israelita o no, o sea, ya no estamos mirando la nacionalidad que puede tener, simplemente ahora es el que cree en nuestro Señor Jesucristo. ya, gracias, hermana Berta. Bueno, hermana Vivian. Sí, una cosita más. De acuerdo más o menos a algo que entiendo en el Nuevo Testamento, Pablo decía que somos como judíos injertados, Hemos sido los gentiles, digamos, injertados. algo así. Sí, hemos sido injertados, menciona en el capítulo 11 de Romanos, ¿no? Pero habría que ver, ¿no? O sea, hay una postura, ¿no? A lo que me voy, ¿no? Hemos sido injertados, pero no en la nación judía, sino en el pueblo de Dios como tal, ¿no? Los gentiles, nosotros los gentiles, que en ese momento estaba reservado para el pueblo de Israel, pero el Señor dice que no el Israel físico no la nación Israel son los hijos de Dios, sino los que han creído, ¿no? En el Mesías. Si ven en Romanos 9 al 11, pueden ver esa parte, ¿no? Como Pablo empieza a exponer. Entonces, el punto es el siguiente, ¿no? De que el pueblo de Dios son los creyentes, ¿no? La iglesia. Dios no tiene dos novias, ¿no? Dios solo tiene una novia, la iglesia, ¿no? Los creyentes. Los que han creído en Jesús como Señor y Salvador, de dos pueblos hizo uno, ¿no?
En ese sentido podemos ver, porque algunos dicen, y hay los comentarios, ¿no? Oren por la nación, debemos orar por Israel, pero también por Palestina, también por todos los pueblos, y lo hacen en un sentido de que su centro es Israel en todo momento. Pero ahora también quiero ser honesto, quiero exponer la otra postura. Por ejemplo, la que yo acabo de exponer, mayormente la manejan los amilenialistas. Si han escuchado de R.C. Sproul, él maneja esta postura y varios reformados también. Pero hay que... Un momentito, por favor. Bueno, pero hay también otra postura de John MacArthur, solo por tomar referentes, ¿no? Que es el dispensacionalismo, ¿no? ¿Qué dice el dispensacionalismo? Y es respetable John MacArthur, ¿no? En este sentido, como tal. ¿Qué dice? Que en este tiempo, lo que la hermana Mercedes mencionaba del capítulo 11, que el pueblo de Israel era la nación de Israel, y en este tiempo ha habido un endurecimiento en ese pueblo de Israel para que nosotros los gentiles abracemos la fe en Cristo Jesús como tal, y la nación judía, bueno, por ejemplo, Abraham, tenemos a los profetas, han creído en el Mesías, en que un Mesías iba a venir, creyeron en el Mesías como tal, y por eso son justificados por la fe, no por guardar la ley, como dice Pablo, sino por creer que Dios es nuestro redentor, ¿no? Que iba a venir un Mesías, como la hermana Mercedes mencionaba, ¿no? Isaías lo menciona claramente, que él fue molido por nuestras rebeliones, ¿no? El castigo fue sobre él, ¿no? Que nos correspondía. Y por sus llagas hemos sido curados como tal, ¿no? De nuestra maldad, de nuestra iniquidad. Ahora, ¿qué dice esta postura dispensacional? Que en este tiempo ha habido un endurecimiento a Israel como tal, ha habido un endurecimiento, los gentiles van a llegar hasta que el número de gentiles creyentes lleguen, de ese pueblo, nos estamos injertando, no en sí a toda la nación judía, porque a todos los que han creído en él, pero ¿qué menciona? Que el pueblo de Israel, al final de los tiempos, ¿no? Según esta postura escatológica, antes de que el Señor venga, va a haber el pueblo de Israel y todo Israel será salvo, como dice ¿cómo se llama? Perdón, en el capítulo 11 de Romanos, que al final va a ver, el pueblo de Israel van a ver al Señor Jesús como aquel a quien han traspasado, como aquel a quien han blasfemado, y van a creer al final en el Mesías y van a formar parte, o sea que el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios, ¿no? Desde esta postura, y que al final van a unirse a formar un solo pueblo, su iglesia como tal, también judíos. Así es que sería bueno estudiar a más detalle esta postura escatológica que es el dispensacionalismo. Por ejemplo, nosotros como eclesía manejamos el dispensacionalismo. En lo personal, tal vez yo me inclino más a milenialismo, ¿no? En ese sentido de que el Señor ya hizo de dos pueblos uno, y simplemente la iglesia es su pueblo y todo aquel que cree, ¿no? Como tal, y tal vez no esperaría que en un futuro de la nación judía vengan a la fe. Obviamente pueden venir a la fe, ¿no? Pero como tal, pero no es expectativa de todo Israel será salvo en esa manera de interpretar el verso. Es complejo, ¿no? Yo mismo tal vez no tengo una postura definida respecto a ese tema. Solo sé que Dios solo tiene un pueblo y son los creyentes. Ahora, si al final de los tiempos va a venir una conversión masiva del pueblo de Israel, eso habría que ver, ¿no? ¿Cómo interpretamos esa parte respecto a estas dos posturas? Y solamente lo quería soltar para que en algún momento, si ven, tal vez esto de escatología, van a poder indagar un poco más y estudiar también la interpretación de Romanos 11, y sobre todo, ¿no? Porque veo que hay diferentes posturas en este sentido en cuanto a hermanos que interpretan la palabra. Como ya les dije, ¿no? Si tienen sus Biblias de estudio, yo tengo la de MacArthur, por ejemplo, interpreta que al final el pueblo de Israel va a ser salvo, van a venir a la fe en Cristo Jesús, mientras la Biblia de la Reforma menciona de que ya la iglesia es el pueblo de Dios, ¿no? Como tal. Así es que esa parte tendríamos que ver. Solo quería comentar acerca de esto y acerca de el tener cuidado de los judaizantes, ¿no? De los que quieren poner cargas que no deberíamos cargar nosotros, que la fe en Cristo es suficiente para el creyente, y no estarnos poniendo una bandera de Israel
o un shofar, ¿no? Que a veces queremos tocar y haciéndonos ver como creyentes de primera categoría o más espirituales por hacer estas cosas, ¿no? Y bueno, no sé si alguien más tiene algún comentario, o hermana Mercedes tal vez tiene algún comentario acerca de, para finalizar el tema del judaísmo. ¿Sí? ¿O todo claro? Ah, aquí estoy. Mi cursor no lo encontraba. Muy interesante todo lo que hemos hablado. Me encanta poder desmenuzar así. Lo único es que creo que no, tanto los judíos como los adventistas y todos los de otras religiones y sectas, tienen la posibilidad de acercarse al Señor Jesucristo, ¿no? Tienen la posibilidad de acercarse. Y nosotros que lo conocemos tenemos la obligación, de cierta manera, de poder hablarles a ellos, ¿no? A mí me ha gustado mucho este tema, he conocido un poquito más de los judíos, y más que todo para ver cómo enfocar, porque la verdad es que yo los veía y yo decía, ellos conocen, les hacen aprender la ley, creo que hasta los 12 años ya se saben de memoria o algo así, ¿no? Entonces, ¿cómo hablarles del Señor, ¿no? Eso nos desafía mucho a leer mucho más, ¿no? Y a investigar mucho más, a pedir la dirección del Señor y mucha sabiduría, pero también creo que me ha dado algunas pautas, digamos, ¿no? No se me había ocurrido Isaías 53, por ejemplo, para poder compartir a un judío, ¿no? Y ahí he dicho, ya, me voy a agarrar de Isaías 53, lo voy a estudiar todo para que si me encuentro con un judío, poder compartir, ¿no? Eso, y creo que ese es el fin de conocerlos, de conocer todas estas religiones y sectas, ¿no? Que el poder compartir y predicar el evangelio, a tiempo y fuera de tiempo, como dice, ¿no? Y eso podría añadir, o sea, para mí fue de mucha bendición leer sobre este tema. Muchas gracias, hermana Mercedes. Y sí, también ese es el fin, ¿no? Y conocer primeramente el verdadero evangelio, identificar el error y también predicar, porque todas estas personas necesitan escuchar las buenas nuevas y como dice la palabra de Dios, Él no hace acepción de personas en un sentido de que solo los de un cierto color de piel, por ejemplo, no pueden escuchar las buenas nuevas, no, sino que las buenas nuevas deben ser predicadas a todos, ¿no? Y el Señor ya va a ver, Él va a escoger a los suyos, ¿no? En ese sentido soberano podemos ver, pero nuestra labor es predicar a todos el evangelio, ¿no? Porque han visto su justificación, ellos lo buscan por medio de la ley y sabemos que nadie puede ser justificado por sus obras, porque nadie es bueno, ¿no? Necesitamos un Salvador y si no tienen un Salvador, no tienen un Redentor. Y bueno, ha sido bueno tocar este tema del judaísmo, hermanos, y de la misma manera vamos a pasar a otra religión, ¿no? La religión del catolicismo. Así es que, hermana